Buenas tardes. Estamos continuando con el curso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y de la ACEAP, la Asociación Civil que nuclea los policonsultorios, para continuar problematizando la atención médica en el campo de los policonsultorios, de la seguridad social, de idioma en particular. Hemos avanzado en tratar de ubicar la situación en la que estamos, doctora Capone. Hemos avanzado en la idea de discutir la atención médica en la infancia, y hoy vamos a avanzar en el tema de una cosa que en general está en una zona bastante gris, que es la relación entre el trabajo y la enfermedad de las personas. En general hacemos una medicina guiada por el modelo médico, hegemónico, bastante biologicista, y nos olvidamos de este patrimonio de la medicina, que es la relación entre el trabajo y la salud, enfermedad, atención, cuidados. Así que quisiéramos presentar a la doctora Capone. Ella es una experta en salud y trabajo, tiene una gran tarea de organizar a los trabajadores, colaborar con los trabajadores en organizarse por sus reivindicaciones laborales. En la Argentina esto es un problema muy grande y que está en general bastante escindido por el sistema de las ART de lo que es la atención médica de las personas en general. Así que ahí hay un núcleo de conocimiento que le pediríamos a la doctora Lilian Capone que nos comparte. Ella es médica, es neumóloga, bastante conocida por la lucha de los trabajadores de los subterráneos y toda la patología que se ha desarrollado por la convivencia con el asbesto. Ahí tenemos una primera cuestión, pero son tremendamente grandes las relaciones entre el trabajo y la salud, son extensas esas relaciones. Así que, como nosotros estamos problematizando la atención médica para que tenga calidad, para que tenga profundidad, para que analice todas sus dimensiones, le hemos pedido esta reflexión a Lilian Capone. Bueno, gracias, muchas gracias a la asociación por la invitación, muchas gracias a Giglio, a Lames, y bueno, vamos a tratar de compartir algunas cuestiones relacionadas al proceso de salud-enfermedad, incluyendo la variable del trabajo y de las condiciones de trabajo, ¿no? En general, cuando uno habla de salud, sabe que hay marco nacional e internacional en defensa de la salud de los ciudadanos, y esto implica que debe ser el Estado quien debe generar herramientas normativas y todo lo que implica para promover y proteger la salud de los habitantes de esta tierra. Ahora, también saber que la palabra, cuando hablamos de salud y trabajo, que siempre el tema del trabajo es concebido como algo dañoso, como algo estigmatizante. Dime de qué trabajas y te diré quién eres, o de qué hueles, o de qué te enfermas. Y la palabra trabajo viene del trepalio, que era un elemento de tortura, donde se le pegaba a los esclavos cuando no hacían correctamente su trabajo. Y la estigmatización como destino, como dice acá en el slide, tiene que ver al dolor físico, así como la Biblia dice: parirás con dolor, traerás el pan con el sudor de tu frente. Pareciera que la palabra trabajo siempre implica un peso, digamos, de mucha cuestión, digamos, de dolor, ¿no? De esfuerzo. Entonces, para mí el trabajo es la actividad, es la actividad por el cual el hombre transforma el medio ambiente y por el cual el hombre, obviamente hombre está mal dicho, las personas se comprometen para satisfacer ciertas necesidades físicas y psíquicas y sociales. Entonces, una de las cosas que aparecen acá como dato es que muchas veces se dividió el trabajo manual del trabajo intelectual.
Sin embargo, nosotros decimos que en el proceso de transformación todo trabajo tiene obviamente una intervención intelectual y que el trabajo es colectivo, siempre es colectivo, siempre hay alguien que precede, que antecede, está el trabajador y otra persona posterior. Es decir, que esa organización del trabajo, ese proceso de trabajo da lo que es el colectivo. ¿Qué pasa en un consultorio? El médico recibe a ese enfermo o a esa persona que consulta, pero hubo alguien previo que lo recibió, desde la admisora o la enfermera, y después alguien posterior a la admisora o la enfermera. Es decir, que eso tiene que ver con una organización del trabajo. Y cuando decimos quién lo organiza y cómo se organiza, esto tiene que ver con la participación del trabajo. Es decir, que en todos los procesos es el trabajador quien debe tener un rol protagónico. ¿Por qué? Porque como dice el slide, la salud no es un tema individual, sino es una construcción, es un proceso colectivo. Y por lo tanto debemos pensarlo desde ahí. Pero sobre todo, y esto a veces se pierde en estas nuevas formas de organización, especialmente en la pospandemia, es la pertenencia. O sea que cuando uno trabaja, siempre tiene pertenencia en su lugar, en su oficina, en su hospital, en su escuela, en su fábrica, en el colectivo, en un taxi, siempre tiene una pertenencia, siempre. Hoy pareciera que esa palabra trabajo se diluye, esa pertenencia, porque tiene que ver con otro sistema de trabajo, donde se juega lo cognitivo, es decir, el conocimiento del trabajador, y esto lo podemos ver en la teleconsulta. La teleconsulta médica tiene mucho que ver donde no hay acto médico, donde generó algo muy importante que tuvo que ver con la pandemia, pero hay algo que se pierde. Sin embargo, siempre debemos ponernos, como se dice ahí, los anteojos del trabajo, es decir, que todo proceso de trabajo tiene un antes, un durante y un después, y tiene precisamente una forma de movimiento colectivo, y a esto vamos. Sabemos que en nuestro país los datos que se informan son datos erróneos, en primer lugar porque tenemos un sistema de derechos de trabajo privatizado donde solamente se incluyen los trabajadores formales. Prácticamente la mitad de la población económicamente activa está por fuera de todos los datos, de todos los guarismos, de todas las fórmulas. Y eso es un problema, y eso trae subregistro. Y decimos subregistro porque el OIT plantea que el 80% de los daños a plaza de los trabajadores está dado por enfermedades profesionales y casi un 20% por accidentes de trabajo. En nuestro país es al revés. El 93% de los daños denunciados son accidentes de trabajo y solo el 3% de los daños denunciados está dado por las enfermedades que sufren los trabajadores, que después vamos a hacer alguna mención en eso. Otra causa de subregistro es lo que se llama periodo de latencia. No es que el trabajador enferma en el mismo momento que está expuesto al riesgo. El trabajador enferma muchos años después. Esto que planteaba el doctor Gilio Prado es qué pasa con los trabajadores del subte que están expuestos a una sustancia cancerígena y vemos que hay algún daño a la salud, ya sea en su vía respiratoria, en la pleura o en el pulmón profundo, dado por la inhalación de las fibrillas de amianto instaladas sotoboche en los talleres donde se reparaban los trenes, trabajadores de 20 años de antigüedad que recién ahora se encuentran un daño a la pleura. Eso se llama periodo de latencia, que es el tiempo que pasa entre la exposición y la aparición de síntomas. Y si nosotros en la clínica no le preguntamos, ¿usted en qué trabaja? ¿Usted en qué trabajó? Esto obviamente no lo vamos a unir a la exposición laboral. También es cierto que hay falta de conocimiento. Vuelvo al tema. Los trabajadores del subte tuvieron 20, 22 años sin saber que estaban expuestos a un cancerígeno, por lo tanto se aparecía un cáncer de pulmón, se fumara o no se fumara, no tenía nada que ver el amianto en ese contexto. Y también los médicos. Nosotros salimos de la Facultad de Medicina sin saber este proceso, digamos, la injerencia de las condiciones de trabajo en este proceso de salud enfermedad. Por otro lado, muchas veces, que no es el caso obviamente en esta asociación de consultorios,
diagnostica de acuerdo a quien les paga, esto también se ve, y muchas veces se hace caso omiso o se hace la mirada medio esquiva ante ciertas patologías que están directamente relacionadas con el trabajo. Otras causas de registro, ya hablamos del sistema de riesgo de trabajo, tiene que ver con el trabajo familiar e infantil. Esto no está incluido, digamos, en el mundo del trabajo. Todo lo que es las cooperativas, los trabajos familiares, lamentablemente por la situación económica que estamos viviendo hoy en nuestro país, uno lo ve en la calle, los chicos con sus padres, que obviamente los incorporan al trabajo. Es mejor que estén con los padres y no solos, si muchas veces no acceden a la escuela, que eso es otro tema. Y otra de las cuestiones que tiene que ver es que en realidad en la historia de nuestros gobiernos hay más avances, menos avances, pero todavía no hay una política de Estado concreta, dura, constante, sistematizada, relacionada con estas cuestiones. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Qué haría yo en un consultorio? Y en primer lugar, preguntarle al paciente, a la persona que consulta, ¿usted cuándo empezó a trabajar? Muchas veces los trabajadores vienen de muchos años de trabajar en diferentes cuestiones. Y obviamente ese pool de riesgos a los cuales están expuestos, muchos son acumulativos. Hacer una historia laboral, ¿no? Así como hacemos un familigrama, poder hacer una historia laboral. Es muy importante que el trabajador describa su puesto de trabajo. Yo siempre les hago una pregunta. Usted llega a su lugar de trabajo, ¿y cómo lo encuentra su puesto de trabajo? Si pasás el dedo, como haría la suegra, ¿no? Como se dice, ¿hay polvillo? Y si vos entras a tu lugar de trabajo y hay polvillo, evidentemente hay algo que no funciona. Lo mismo ocurre si no te dan elementos de protección personal o ropa especializada para trabajar. Entonces, esas cuestiones tienen que ver y uno rápidamente se puede dar cuenta que en ese trabajo no hay política de prevención. Y otra de las cosas que también uno pregunta es si es el único enfermo. Generalmente uno como un inmunólogo, y me ha pasado en fábricas donde se ha trabajado el fibrocemento, preguntar a los trabajadores jubilados cuántos amigos jubilados tienen. Y empiezan a contar y muchos han fallecido por cuestiones pulmonares o por cuestiones de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos demuestra que hay algo que está sucediendo y es el carácter colectivo. Y la historia ambiental, no es lo mismo vivir en una ciudad o cerca de unos hilos, esto ocurre mucho en el interior de la provincia de Buenos Aires, también en Entre Ríos, en Córdoba. Muchas veces las poblaciones se han reunido alrededor de los hilos y eso también de granos y manufactura que genera también producción. La cantidad de horas de trabajo, y esto tiene mucho que ver, en el mundo hay una tendencia de disminución de la jornada de trabajo y nosotros seguimos insistiendo en las 8 horas diarias. En realidad hay que disminuir las jornadas de trabajo. Esto implica darle posibilidades a otros que no tienen trabajo, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ser también una política de Estado. El tiempo de exposición, la historia laboral familiar. Muchas veces las personas viven en talleres donde su padre, por ejemplo, reparaban vidrio y nosotros veíamos silicosis en personas que no estaban expuestas en ese momento, pero su padre, que cuando él era pequeño, el padre recibía, pensando en un caso, el padre recibía lentes que pulían ahí cerca de la cocina y él de pequeño ayudaba a su padre. Y ahí dice el tiempo libre, ¿no? Yo atendí una vez un gerente de una multinacional que tenía una neumonitis por hipersensibilidad, que es una inflamación del pulmón tipo inmunoalérgica, y la verdad que me lo derivaron porque no se encontraba con qué no estaba expuesto, ¿no? Una multinacional, muy famosa. Entonces le pregunto, ¿y usted qué se dedica? Diga, nada, pero yo soy mago. Entonces, mago paloma. Entonces digo, ¿y dónde cría las palomas? No, el palomar lo tiene mi mamá. Digo, y ahí tenía la neumonitis por hipersensibilidad. El tiempo libre, o la cerámica, o también
otro paciente. Los orfebres. Me derivaron un paciente que era un psiquiatra, que era acumulador y llevaba todo lo que encontraba por la calle en un tallercito sin ventanas para que la mujer no lo retara. Y eso era el político del paciente. Digo, cuando uno, yo tenía un profesor cuando hacíamos la carrera docente que decía, uno busca lo que sabe, uno encuentra, uno busca lo que sabe, ya me va a hacer, ahora te cuento. Encuentra lo que sabe. Encuentra lo que sabe. ¿Sí? Uno busca lo que encuentra, pero encuentra lo que sabe. Si vos no lo sabés, obviamente jamás lo vas a buscar. Y acá en este slide está, digamos, todo esto que es la salud de los trabajadores, absolutamente vinculado, todo lo que tenga que ver con el trabajo, desde el poder de decisión, de poder dar una orden, impartir, ejecutar esa organización del trabajo. Y tiene mucho que ver que en nuestra ley, la parte socioafectiva, psicológica, no está incluida. Para la ley, el trabajador es del cuello para abajo. Es decir, nada pasa. Y la verdad que nosotros siempre planteamos, yo coordino un espacio intersindical, siempre planteamos que tiene que haber una ley de prevención de riesgos, no una ley de riesgos, pero en esa ley de prevención tiene que estar incluidos los factores psicosociales. Entonces, ¿qué son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo son las variables. Y acá, bueno, este material les queda, obviamente, está separada por grupos, digamos, todo lo que tenga que ver con la higiene y seguridad, la señalética del incendio del espacio de trabajo, lo psicosocial, tiempo, descanso, pluriempleo, que de eso sabemos mucho los trabajadores de la salud, los médicos, enfermeros en general. Me acuerdo que tenía un jefe que tenía 7 trabajos por semana, o sea, hacía 2 guardias en lugares diferentes, daba clase, bueno, obviamente falleció muy joven de un infarto masivo. Creo que era el único momento que pudo descansar, me desconecto de todo eso, murió, porque era una máquina de trabajar, que tampoco es por una cuestión económica, ¿no es cierto? Muchas veces no es solo por eso. La falta de capacitación, los imperativos, el maltrato en los trabajos. Y yo creo que esto, la pandemia nos ha dejado mucha marca en la necesidad del trabajo colectivo y respetar lo que venía antes y lo que venía después, ¿no? Con el paciente. Así que todo lo que es condiciones físicas como iluminación, carga térmica, radiaciones, el tema de radiaciones es un tema. Muchas veces damos por sentado que hay algunas clínicas que tienen las famosas paredes de plomo y es mentira, no las tienen, y aparece alguna leucemia o algún tipo de patología, y cuando uno estoy contando un caso, sin dar nombres, obviamente va a la búsqueda, se encuentra que no estaba todo como corresponde. No es cierto que los trabajadores, que hay trabajadores químicos y no químicos. Las sustancias químicas están en todos lados, desde el que limpia hasta el que desinfecta, las amas de casa, al limpiar la máquina, absolutamente todo lo que tenga que ver con los químicos. Las malas posiciones, las cuestiones relacionadas con los virus, parásitos. Entonces, recién vimos condiciones de trabajo. ¿Estas condiciones enferman? ¿Enferman o es el trabajo el que enferma? Entonces vamos a empezar a hablar de daño. Cuando hablamos de daño es porque esas condiciones de trabajo se transformaron en riesgo de trabajo. No, una condición de trabajo no es riesgosa, sino genera algún impacto en la persona que está expuesta. Y cuando hay una alteración en la salud, obviamente la prevención fracasó. Hay 2 grandes rubros que plantea la ley. Una es el accidente de trabajo, que es algo súbito violento, que se llama in itinere cuando se va en trayecto a la casa o de la casa al trabajo. Y otra es la enfermedad profesional, que acá está el problema. Porque el accidente de trabajo es sencillo. Te caes, te rompes, te fracturas, esguinzas, un corte, lo que sea, más grave, menos grave, sin días de baja, pero es algo visible y denunciable. En cambio, la enfermedad profesional es solapada. Una cefalea puede deberse a una contractura cervical, a un problema de fatiga visual, a un tumor cerebral, o bien puede deberse a una exposición a solventes.
plomo. Entonces, en la medida que uno incorpore, usted que trabaja, usted que trabajó, nos va a ayudar, obviamente, a generar un diagnóstico más preciso. Y recordar que en nuestro país las enfermedades profesionales tienen un listado cerrado. Entonces, ¿cuándo todo esto se transforma en riesgo? Primero, saber que el riesgo es la probabilidad que algo ocurra. No porque uno sea talabartero se va a cortar un dedo. No porque uno sea conductor de un auto va a tener un inválido. No porque uno sea médico va a tener tuberculosis. Es la probabilidad de que algo ocurra. Y es el riesgo no es ni el que lo causa ni el daño, sino la probabilidad que esa condición de trabajo impacte en la salud, en este caso trabajadores, y genere un daño. Entonces, cuando hablamos de riesgo laboral, hablamos de riesgo impuesto, involuntario. Los trabajadores del subte no sabían que tenían una sustancia cancerígena en su proceso de trabajo. Yo he visto pulir planchas de amianto en un taller. Quien no sabía era la empresa, obviamente son empresas mixtas, y también quien lo sabía era quien había importado esos trenes que estaban derrumbados en Madrid, porque estaban contaminados por amianto. Fuimos nosotros no, fue la persona de la ciudad de Buenos Aires, no fuimos nosotros. La persona del gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo compró a 2,50 pesos y lo implementó y lo incorporó sin avisarle a los trabajadores, a pesar que estaba en la hoja de seguridad. O sea, es un riesgo involuntario prevenible. Todo riesgo es prevenible. No es cierto que haya riesgos inherentes al trabajo. Los riesgos son prevenibles, lo que hay que detectarlos. Bien, seguimos. Entonces, cuando hablamos de prevención, lo primero que tenemos que hacer es sentirnos trabajadores, si no, no podemos hablar de condiciones de trabajo, ¿no? Eso va de suyo. Y también tenemos que pensar que para hablar de prevención debemos diagnosticar. Para diagnosticar debemos conocer. Se genera un mapa de riesgo, se observa como trabajador dónde está el riesgo y después se hace un plan de prevención. No descansemos en la insalubridad, porque la insalubridad encorseta las malas condiciones de trabajo. Nosotros no estamos de acuerdo con la insalubridad, consideramos que hay procesos peligrosos, como dice Oscar Bentancur, nuestro amigo ecuatoriano, médico de trabajo y sanitarista, y en esos procesos nos debemos involucrar, participar para mejorar. Entonces, para que esto ocurra, para que haya prevención, todos los actores sociales tienen que estar sentados en la mesa, y los médicos que están en el consultorio, obviamente también, son actores principales, protagónicos, para poder descubrir cuál es el nexo que tiene en esa situación clínica con su condición de trabajo. Que puede ser que no, porque, a ver, puede ser por otras cuestiones, ¿no? Bien, y es necesario tener herramientas para planificar, para organizar, obviamente, para generar. Y entonces entramos en lo que se llama vigilancia en la salud de los trabajadores, que no es más ni menos que los exámenes periódicos de salud, que no es más y menos que los exámenes preventivos del adulto sano. Es incluir dónde trabaja esa persona, así como, obviamente, de acuerdo a cierto sexo y edad, va a tener más posibilidades de tener un proceso oncológico, artrósico, degenerativo, etcétera, etcétera. Y bueno, también preguntar a qué riesgo está expuesto nos va a ubicar que esta vigilancia de la salud no es para dar días, no es una herramienta de control de ausentismo, estamos hablando desde otra lógica y requiere protocolos específicos. Y esto está muy claro en la ley. Si hay algo que está claro en la ley, es a qué riesgo está expuesto una persona y cuáles son los estudios que hay que hacer. Entonces surge la epidemiología laboral. Es decir, así como decimos, pasó en la pandemia, obviamente, hasta definir que era una pandemia, cierta sintomatología relacionada, obviamente, con el COVID,
todos tienen el mismo problema. A eso lo llamamos epidemiología. ¿Y por qué decimos esto? Porque los consultorios tienen mucho que ver cuando haya una historia clínica única, informatizada, donde cada individuo pueda tener en qué trabajó, en qué trabaja, cuáles son las condiciones, y podamos hacer un cruce. Así nosotros decimos, bueno, evidentemente, si es una tabla con 4 patas es mesa, si todos estos trabajadores que están laborando expuestos al amianto tienen engrosamiento pleural, bueno, a eso se lo llama epidemiología, y su propósito es utilizar para prevenir. No es para estigmatizar, no es para echar a la gente, no es para incapacitar, sino al contrario, es para prevenir. Y la primera pregunta es que hay más enfermos de lo que se espera. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? De pronto, poblaciones enteras tenían sintomatología respiratoria, neumonías bilaterales, entre las cuestiones más prevalentes, y bueno, evidentemente estábamos frente a una cuestión del mismo virus, la misma enfermedad. Entonces, nosotros decimos que lo más importante es la detección precoz. Si uno hace buena vigilancia epidemiológica, puede detectar ciertos síntomas, ciertos síndromes, y obviamente ante una historia clínica única, informatizada, porque obviamente para eso nosotros después deberemos cruzar los datos. ¿Cuántos sufren de cefalea? ¿En qué ministerio de trabajo? ¿Cuál es su puesto de trabajo? ¿Cuántos años hace que trabaja esa persona en el laboratorio? Y después poder ver con qué sustancias en el laboratorio. Todo esto genera diagnósticos muy precisos y, como dice la ley, es una tríada ecológica. Está el agente, está el colectivo de trabajadores y obviamente está la enfermedad. Y se ve ahí en la tuberculosis. Nosotros, yo soy del consultorio del Instituto Bacareza, estoy jubilada, pero bueno, trabajé casi 30 años y los primeros trabajadores multiresistentes surgieron en la epidemia del Hospital Muniz del VIH, tuberculosis multiresistente. Los pacientes con HIV tenían tuberculosis multiresistente. Obviamente los médicos, los enfermeros tenían tuberculosis multiresistente. Entonces no hay que discutir en la ley, esto tenía causa-efecto. Siempre son multicausales las enfermedades y la causalidad no es una explicación. Esto no es que ocurre por magia. Esto no es, mira lo que me pasó. No, esto ocurre porque hay un agente en un lugar determinado, en un colectivo determinado de trabajadores. Pero lamentablemente nosotros tenemos una ley de riesgos de trabajo. Y digo lamentablemente porque no habla de prevención de riesgos de trabajo. Ya nos plantea que el mundo del trabajo en Argentina tiene que ver con el riesgo del trabajo, no con la prevención. Esta de la década del 90, poco se ha modificado, muy poco. Es una gran deuda que se tiene con todos los trabajadores. Y aparece lo que se llama empresas comerciales, que son aseguradoras, ¿no? Así como aseguran una casa, aseguran un auto, en este caso aseguran a los trabajadores. Ganaron mucho dinero en la pandemia, porque como no había movilidad en la calle, todo lo que era accidente y mitigio no ocurría, las empresas seguían cobrando su alicuota y bueno, ganaron mucho dinero, pero el problema no es que ganen dinero, el problema es que no se inviertan en prevención, ¿no? Y que, por ejemplo, nosotros desde el espacio intersindical trabajamos y discutimos mucho que el COVID sea considerado enfermedad profesional para los trabajadores de la salud sin ningún trámite, no se pudo conseguir, obviamente. Acá hubo esto de la sola vía laboral, quiere decir que el trabajador no puede ir directamente a la justicia, eso es incongruente y anticonstitucional. Hay topes indemnizatorios y solamente se consideran las enfermedades que están dentro de ese tema. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires, esta ley se llama autoseguro. Esta ley, ¿y qué le importa al médico de un policonsultorio atender a una persona? Porque si el médico ve que es una enfermedad profesional,
Por ejemplo, el túnel carpiano, una tendinitis relacionada con la actividad administrativa, o tiene que ver un cáncer de piel en trabajadores que están expuestos al sol, o tiene que ver alguna cuestión que está en relación con la violencia institucional, ataques de pánico. Bueno, todo esto en la provincia de Buenos Aires está lo que se llama el Estado es autoasegurado. Es decir, que es el propio Estado el que debe evaluar esta cuestión. Debe proteger la vida, debe reducir la siniestralidad a lo que sea y a través de la prevención de los riesgos del trabajo. Todo esto está escrito. El autoseguro de la provincia de Buenos Aires contrata a una aseguradora, que es la red de provincia, solamente para el tratamiento de las dolencias. Pero es el Estado autoasegurado quien debe proveer las herramientas necesarias para que los trabajadores no se accidenten ni se dañen. Pero otra de las cosas que aparece en la provincia de Buenos Aires, y que esto sí es un orgullo, porque hay solamente 2 provincias que lo tienen, es la ley de participación de los trabajadores, que es las comisiones mixtas de salud y seguridad. Y tienen que ver muy claramente, solamente lo tiene Santa Fe y lo tiene la provincia de Buenos Aires. Dentro de esta ley, que se hablaba de la ley de riesgos del trabajo, está lo que se llama la participación, que los trabajadores pueden participar en las negociaciones colectivas. Esto está muy bien escrito, pero si no se conjuga con la ley que yo les comenté recién del comité mixto, es muy difícil de concretar. También está en esta ley de riesgos del trabajo una resolución que habla de vigilancia de la salud de los trabajadores, y esto se sabe poco. Y yo creo que en los consultorios, en esta asociación de consultorios tan importante de prestadores médicos, es muy importante que se sepa que cada riesgo puede tener su propio examen de salud y tiene que ser incorporado de acuerdo a sexo y edad a la medicina preventiva. Entonces, es una vigilancia de la salud de los trabajadores, es obligación de los empleadores hacer la cobertura. La ley de riesgo del trabajo también habla de capacitación. Y en la provincia de Buenos Aires es el Estado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que debe tener una capacitación, debe sistematizar los daños producidos y generar medidas de prevención y de protección. Pero esto no se haría si no están los comités mixtos. Yo insisto que la ley en la provincia de Buenos Aires de comité mixto, que es donde trabajan trabajadores y Estado y obviamente empleadores, va a generar obviamente diagnósticos más certeros. Y para ir cerrando, les quiero presentar lo que nosotros estamos haciendo desde el IOMA, que es un programa nuevo, estaba antes de la pandemia y se comenzó a gestionar fuertemente la pandemia. Post pandemia, está el doctor Giglio Prado, está la doctora Paula Bralo, está la licenciada Lucrecia Esmarici, y entre todos estamos generando mucho ruido y algo contracultural, porque no estamos hablando ni de enfermedad, ni de trámite, ni de expediente. Estamos hablando precisamente de promover lo mejor que uno tiene, que es la salud, prevenirla, generar participación y generar líneas de trabajo juntos a las organizaciones sindicales. Y por eso es muy importante para nosotros poder estar acá y contarles, porque es con nosotros, con este programa, en el día de mañana, cuando se puedan cruzar los datos, de acuerdo dónde trabajan los afiliados del IOMA que se asisten en estos consultorios, cuáles son los riesgos, y seremos nosotras, miro acá a mis compañeras de trabajo, las que podremos pensar y proponer y generar líneas de prevención. Nosotros trabajamos con cuestionarios de condiciones de trabajo dirigidos a los colectivos de trabajadores. Estamos con mucha fuerza tratando de trabajar con el IOMA a tu lado, ¿no? ¿Digo bien? IOMA a tu lado. Estoy viendo Verde al 100.
la torre, vimos que había mucha fatiga visual, debido a que los trabajadores administrativos muchas veces un exceso de luz o la reflexión hacia las computadoras. Y bueno, esto de darte al 100 aminora el problema, pero lo que debemos ver en cada puesto de trabajo cómo podemos generar estrategias de intervención. Bien, acá vemos que cuando empezamos a trabajar estas cuestiones, vimos que las disfonías eran las enfermedades más prevalentes en los trabajadores de la educación, en salud de efectos contagiosos como emergentes, como tuberculosis y COVID, en administrativos túnel carpiano, todo lo que era tenosinovitis, epicondilitis, hernias de disco, en las fuerzas de seguridad, los cánceres de piel. Empezamos a trabajar, también vimos que municipales, trabajadores agrarios, tenían trastornos de piel, así que bueno, empezamos a trabajar y estamos caminando un sendero muy interesante relacionado a la prevención de este colectivo de trabajadores. Aportamos a esta historia clínica, aportamos mucho desde los fundamentos y desde la experiencia para incorporar también no solamente el nombre, apellido, si tiene diabetes, presión alta, sino también los años de antigüedad de sus puestos de trabajo. Cuanto más tiempo de exposición, más probabilidades de enfermar tiene el trabajador. Y las propuestas que siempre hacemos con el equipo de trabajo es un sistema de información actualizado, datos concretos de condiciones de trabajo, articulación con los ministerios, pero sobre todo articulación con los actores sociales. Nosotros trabajamos muy juntos con el Consejo Consultivo, con los sindicatos de idiomas, porque consideramos que los trabajadores son los protagonistas y obviamente quedamos en absoluta predisposición y en absoluta lo que ustedes necesiten para poder trabajar con los datos que ustedes tengan en los consultorios, que podamos cruzarlos con los datos de trabajo, con las condiciones de trabajo y poder generar una provincia diferente que va caminando de una forma diferente, un idioma que está cambiando, pero sobre todo cambiar la lógica de por qué uno trabaja se tiene que enfermar. Yo siempre digo que si el trabajo enfermo, los desocupados estarían sanos. Y creo que cuando uno está desocupado, no está sano. Y lo que necesitamos es una ley de prevención, una ley con inclusión, más Estado, no menos Estado, mucho más Estado, pero con nosotros adentro. Es decir, el Estado es eso que nos atraviesa a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos. Y obviamente yo siempre pongo este slide, algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Si uno no cree que el trabajo y las condiciones de trabajo pueden modificarse, y bueno, moriremos con ese corsé. Pero la propuesta, especialmente de este programa, acá con mis compañeras y compañeros, el gran Gilio Prado, es precisamente esto, tener una sociedad más justa, más inclusiva y que realmente estemos más felices.